Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ha llegado la primavera, aparentemente según mi vestuario estoy congelada, pero las colecciones ya son de verano en todos lados. ¿Cómo le va, Robert? Muy buenos días. También de primavera, 15 grados, la temperatura 21 la máxima para hoy, Dolores. Bueno, contame, ¿va a salir el sol? Porque hasta ahora, gris. A ver, cielo parcialmente nublado por la tarde, ¿eh? Cielo parcialmente, o sea que no va a salir el sol, Robert. Poquito, mirá. Bueno, contame mañana, a ver si vamos a tener temperaturas mejores. De 9 la mínima, 18 la máxima y la posibilidad de chaparrones por la tarde, noche de mañana. Pero mal tiempo, mal. Pero buena la cara. semana pasada, esta semana, en fin, es la clásica preparación para que cambie definitivamente el tiempo. Esperemos la primavera con un gran picnic acá que se va a encargar Mariano, que ya lo hemos decidido, el día martes, que es el día de la primavera. Bueno, hablamos de cosas lindas porque hoy no vamos a hablar de cosas tan lindas, porque vamos a hablar del linfoma. Hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Linfoma, no del linfoma, pues si no, hay veces que, ya sé que es así, se dice así, pero uno le resulta tan difícil muchas veces decir, hoy es el Día Mundial de una enfermedad, como si habría que celebrarlo. No, en realidad hay que recordarlo para ser conscientes de que hay cosas que uno tiene que tener en cuenta para hacer prevención. De eso estaremos hablando en el día de hoy aquí en Médicos por Naturaleza. Roberto, les recordamos a todos cuáles son nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Tenemos nuestro mail. Médicos@tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, ya vamos a estar hablando del linfoma como se los habíamos anunciado, pero ahora tenemos noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Se redujo el consumo de tabaco en todo el país. El consumo se redujo en 2,60% en 2009 respecto de 2005 en la Argentina. Y la exposición al humo de tabaco ajeno disminuyó 11,60% en el mismo periodo. La disminución se registró especialmente en las provincias donde rigen leyes de ambientes 100% libres de humo. Descubrieron los genes de la miopía, descubrieron 2 regiones de genes cuyas funciones están relacionadas con la retina y que presentan variaciones asociadas con la miopía y otros errores de refracción del ojo, tales como la hipermetropía y el astigmatismo. ¿Qué hacemos? ¿Estamos acá? Ah, no sabía que estábamos en el aire. Perdón, hoy estamos medios distraídos, no sé qué nos pasa. Bueno, estábamos tan concentrados, les quiero contar, hablando de una serie que se hace, que se llama In Treatment, que se llama En Tratamiento. Entonces estamos hablando con la psicóloga y aquí con la producción de lo interesante que es ver y ponerse en el lugar del terapeuta y no del paciente, está bueno. No muchas veces uno tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, retomamos las noticias del día. Vamos a hablar de que hay mayor control, que eso está bueno, es una buena noticia a celebrar. Lo primero que tenemos que celebrar es que hay una encuesta nacional de factores de riesgo. Esto es fundamental porque poder relevar información a través del ministerio y que esto sea algo nacional nos da datos propios, que esto es muy importante para poder tomar decisiones después. Entonces es fundamental. Esta encuesta nacional se hizo en 35.000 personas en ciudades grandes y los alrededores, en ciudades de más de 5.000 personas. Y en mayores de 18, es importante. ¿Y qué es lo que mostró? Cosas muy interesantes. Primero que se fuma menos. Muy bueno eso. Eso que se fume menos implica que la gente está menos expuesta por fumar y también que está menos expuesta al humo de tabaco ambiental, que como sabemos también da riesgo. Claro. Por lo tanto, esto debería traducirse en mejor calidad de vida y menor enfermedad. Pero ojo. Una noticia que ayer no comentamos, pero que estaba bueno hacerlo realmente, que tenía que ver con el programa que hicimos sobre los pulmones y sobre la incidencia del tabaquismo, obviamente, y el riesgo que esto significa. Que varias personas me dijeron por la calle que mientras que estaban viendo el programa habían apagado el cigarrillo porque les había dado tanta impresión ver imágenes de esos pulmones y de pensar que realmente un solo cigarrillo podía hacer un daño de tal envergadura que habían apagado el cigarrillo. O sea que ya uno se siente feliz, en algún sentido, ¿no? Un impacto en la gente, claro, bueno, un poquito, aunque sea por una sola persona que sirva esto para poder modificar su manera de pensar. Totalmente. Otros datos que arrojó esta encuesta, que son muy interesantes, es que lamentablemente lo que sí aumentó es el sedentarismo y la obesidad. Convengamos que la obesidad es una de las grandes epidemias de los próximos años junto con la diabetes. Por lo tanto, es muy buena noticia que haya bajado la incidencia de tabaco, pero no es buena noticia que haya aumentado la obesidad,
sobre todo porque tiene que ver con que hay más sedentarios, hay más riesgo asociado a futura diabetes y aparte que la alimentación no está siendo tan buena. De hecho, fíjense que muy bajo porcentaje en esta encuesta come lo que se recomienda, que son 5 porciones de frutas y o verduras al día, menos del 4% de la población, con lo cual tenemos que hacer mucho hincapié en eso para poder generar prevención, porque todas estas encuestas tienen que ver con enfermedades prevenibles no transmisibles. Entonces es muy importante porque depende mucho de la conducta humana. Sí se vio también que hay más control. La gente se toma más la presión arterial, la gente se controla más el colesterol y la gente se controla más la glucemia, con lo cual eso va a llevar posiblemente a mejor controles a futuro. Así que es un buen augurio que tengamos datos nacionales, es un buen augurio que tengamos información, porque a partir de eso vamos a poder dar muchos pasos desde el punto de vista de salud pública para mejorar la salud de la gente. Bueno, hoy estamos hablando del linfoma. Uno tiene que relacionar el linfoma con el cáncer. ¿De esto se trata? Confunde. El linfoma es otra cosa, el cáncer es otra. ¿A qué se refiere cuando hablamos de linfoma? Fuimos a consultar al doctor Miguel Castro Ríos. Él nos define a qué se llama linfoma y fundamentalmente cuáles son los síntomas a tener en cuenta que pueden identificar una situación de riesgo que necesita ser tratada de manera urgente. Los linfomas son tumores del tejido linfático. El tejido linfático está formado por los linfocitos, que se encuentran fundamentalmente adentro de los ganglios y también se encuentran a lo largo del intestino y de la médula ósea. Este tumor de linfocitos significa que estos linfocitos en un momento determinado comienzan a proliferar, se reproducen, se acumulan y empiezan a dar los síntomas que caracterizan a los linfomas. Se dividen fundamentalmente en linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Los primeros que se describieron fueron los linfomas de Hodgkin, que fue descrito por Thomas Hodgkin, que es una enfermedad que se caracteriza por infiltración de los ganglios y a veces acompañado por los síntomas B. Con el tiempo se descubrieron que había otros linfomas y que tuvieron la desgracia de llamarse linfomas no Hodgkin, es decir, están definidos por lo que no son, pero se llaman no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son los más frecuentes. Generalmente en forma práctica se los puede dividir en linfomas de bajo grado y de alto grado. Los linfomas de bajo grado, como su nombre lo indica, son tumores que crecen en general lentamente, que producen pocos síntomas, que tienen su tratamiento, que hacen que la persona pueda vivir durante largo tiempo con ese linfoma. Uno los trata, a veces se obtiene lo que se llama la remisión completa, que es que el linfoma desaparece, por lo menos no es detectado con las técnicas de detección de lo que se llama enfermedad residual, pero esos linfomas tienen una característica que recaen, es decir, que uno los trata, recaen, los tratan y recaen, y es decir que uno vive durante mucho tiempo con ese linfoma de bajo grado. Después están los otros linfomas de alto grado, que son linfomas agresivos. Esos se caracterizan por crecer rápidamente, por dar síntomas, que fundamentalmente está relacionado al crecimiento de los ganglios y del vaso, que es un órgano que está dentro del abdomen y que es un ganglio más y que tiene una importancia mayor en la prevención de las infecciones. Y cuando se produce esa infiltración en el ganglio, entonces esos linfocitos pueden circular, pueden invadir la médula ósea, provocando anemia o disminución de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Es decir, que en ocasiones los linfomas se presentan como crecimiento de los ganglios, por eso que cuando uno se toca cualquier nódulo en el cuello, en la región inguinal o en las axilas, uno debe consultar, porque puede ser que se esté desarrollando un linfoma. Hay que aclarar por qué se produce ese crecimiento ganglionar. En ocasiones estos linfomas no se presentan por crecimiento ganglionar, sino que se presentan porque el paciente siente cansancio, porque está anémico o porque tiene infecciones. Ocasionalmente, excepción, puede debutar con hemorragias, pero no es lo más frecuente. Ahora bien, estos linfomas producen algunas sustancias que se denominan citoquinas, que
que pueden provocar fiebre, falta de apetito, transpiración nocturna, que es lo que se llama los síntomas B del linfoma, indica una mayor agresividad. Es decir, que cuando uno se presenta con un cuadro de fiebre que no encuentra la causa, con sudoración, con pérdida de peso y con falta de apetito, es una de las formas de presentación de los linfomas, ya sean los nodales o los extranodales. Bueno, no por nada nos resultaba difícil de definirlo, es algo muy complejo. Escuchábamos atentamente al doctor Castro Ríos intentando dar una explicación lo más sencilla posible para que nosotros la podamos comprender. Hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Estamos hablando de síntomas básicos que posiblemente todos podríamos tener. Estamos hablando de una sudoración nocturna, de una fiebre, de una anemia, de la sensación de cansancio. Cosas que nos miramos entre nosotros y decimos, bueno, no sé, muchas las tenés y por ahí gran parte del año las tenés. ¿Esto es un signo de alarma? Lo cierto es, como siempre dicen los doctores, es una conjunción de todos estos síntomas y esto tiene que ser el puntapié inicial para controlarse y para hacerse el diagnóstico correspondiente, ¿no? Así es, porque la mayoría de las veces estos síntomas no corresponden a un linfoma. Claro. Entonces no hay que asustar a la gente. Si ocurre que si este síntoma aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, entonces en ese caso sí hay que consultar porque es necesario hacer un diagnóstico distinto. Sobre todo cuando este tipo de enfermedad no debuta o no aparece con la inflamación de un ganglio, porque cuando aparece un ganglio uno ya se da cuenta de esto. Lo que pasa muchas veces es que como nosotros también tenemos ganglios que no están expuestos, sino que están adentro del cuerpo, y que no los vemos, no son los ganglios de la garganta, de la ingle o de la axila, que se pueden palpar o que se pueden... Entonces a veces pasa que estos síntomas son la expresión de un montón de situaciones que están adentro y que nosotros no podemos evaluar. Por eso hay que tener cuidado. Sí, de todas maneras, hay que ver que son síntomas bastante inespecíficos, entonces no hay que asustarse, pero sí, transpiración nocturna sobre todo, fiebre intermitente de origen desconocido, picazón inexplicable, por ejemplo, en la piel puede ser un síntoma que hay que tener en cuenta, y también el tema de la fatiga y el cansancio, ¿de acuerdo? Ahora bien, si aparece un ganglio y ese ganglio no está relacionado con un sector donde haya una infección, por ejemplo, yo tengo un ganglio en la garganta, acá en el cuello, pero justo estoy con dolor de garganta y tengo una infección en la garganta, posiblemente sea asociado a eso porque los ganglios son sistemas de defensa. Exacto. Ahora, si ese ganglio se agranda y no tengo ninguna infección asociada, entonces tendré que ir a buscar qué pasa con ese ganglio, porque ese ganglio sí puede estar manifestando un crecimiento que no corresponde a ese lugar. Pregunta, de todas maneras es una muy buena noticia, porque el diagnóstico puede ser mucho más sencillo. Sí. Yo pensaba, no sé si estoy diciendo una barbaridad o no, pero un análisis de sangre correspondiente, hecho una vez por año, con el control médico de un clínico, puede estar o dando la información que ustedes necesitan para decir, bueno, acá la fórmula de linfocitos y, en fin, que uno ve y que no entiende y que en realidad lo único que están midiendo es si el valor de referencia coincide o no coincide. Sí, es un dato más el análisis de sangre, más asociado a el examen físico, asociado a veces, si uno encuentra alguna cosa distinta, a un estudio más profundo, como puede ser la tomografía computada, y sobre todo el tema de detectar en la palpación si existe alguna cosa no habitual. La tomografía computada, ¿por qué? Porque ustedes a través de ese screening ven si hay algún ganglio inflamado interno. Cuando uno diagnostica cualquier tipo de cáncer, en este caso hablamos del linfoma, uno lo que inmediatamente tiene que hacer lo que se llama una estadificación, porque el pronóstico de cualquier cáncer va a depender de en qué estadio lo agarremos, si lo agarramos muy temprano o lo agarramos muy tarde. En el caso del linfoma, lo que se evalúa es si es una zona local solamente, si es una zona local bilateral o si está de los dos lados del diafragma. Se estadifica por eso. No es lo mismo tener ganglios de un solo lado del diafragma, de arriba o de abajo, o está de los dos lados. O si está... ¿Eso cambia el pronóstico? Cambia el pronóstico, porque cambia la estadificación. Por eso se hace la tomografía, porque hay muchos ganglios que están detrás de la aorta, que están en el medio de la tráquea, y esos ganglios hay que identificarlos para ver si están agrandados o no están agrandados. Pregunta, ¿es un cáncer que tiene una evolución favorable con un diagnóstico precoz o es en general un cáncer complicado? No sé si debiera hacer esta pregunta. No, sí, está perfecta la pregunta. Depende del tipo de cáncer, depende del tipo de linfoma. Los linfomas Hodgkin
que son los menos frecuentes, generalmente tienen un criterio de curación más favorable que los no Hodgkin. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno. Empezamos con eso y después al final, en el último bloque, vamos a ver el tema del tratamiento y del pronóstico. Bueno, pregunta y gran pregunta. ¿Esto lo pueden tener y lo pueden padecer los niños? Sí. Por suerte es muy poco frecuente, es menos del 1%, pero sí puede llegar a tenerlo y como bien decía Guido, podemos tener linfomas Hodgkin o no Hodgkin y en los chicos aparece todo el tema de los ganglios, algo que es extremadamente común, que se le inflamen los ganglios. Entonces hay que tratar de diferenciar qué pasa cuando tengo un hijo que tiene los ganglios inflamados o también puede tener la famosa mononucleosis, que es esa enfermedad, que se llama enfermedad del beso, que es provocada por un virus que inflama todos los ganglios y también inflama el hígado y el vaso. ¿También tenemos ganglios en la nuca? Sí, y es muy común que se vean cuando los chicos tienen piojos. Claro. Entonces, las infecciones, uno tiene que descartar, primero uno siempre tiene que revisar al chico desnudo y palpar y buscar estos ganglios. Entonces, tiene que ver si hay ganglios en la nuca, puede ser, lo más común son los piojos, las infecciones virales son las más comunes. ¿Y por dónde entran? Por la nariz y por la boca. Claro. O sea que los ganglios de la garganta, submaxilares y demás, en el cuello uno los va a detectar acá. Y tiene una característica muy particular los ganglios que son inflamatorios o infecciosos, porque duelen. Uno los toca, están agrandados, duelen, molestan, tienen una pelotita, ¿sí? Distinto es el ganglio que está duro, no me molesta, lo veo ahí, pero la verdad que... Entonces, ese sí tiene que hacer sospechar. Entonces, nosotros, los pediatras, tenemos un protocolo a seguir en caso de ganglios. Entonces, primero buscamos la causa, porque muchas veces los ganglios también se inflaman porque hay un pequeño cortecito en la piel o una angina, entonces uno lo sigue. Es la primera reacción que tiene el cuerpo. Exacto, entonces uno ve, parece infeccioso, bien, empezamos un protocolo con un tratamiento antibiótico. Perfecto. Si ese ganglio mejora, nada, nos quedamos súper tranquilos, que es la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa si no mejora? Bueno, ahí podemos hacer una ecografía, podemos ver cómo evoluciona y de última tenemos la opción de hacer una biopsia, porque está en general a la vista y se puede hacer una biopsia con una aguja o directamente sacando el ganglio para ver y analizarlo y descartar. Como antes decía, se hace un hemograma, se hace una radiografía de tórax, porque hay una parte muy importante del sistema inmunitario que tienen los chicos que va desapareciendo a medida que crecen, que es el timo, que se encuentra detrás del esternón. Si uno le hace una radiografía de tórax, va a ver el corazón que está súper agrandado. No, no es que está agrandado, es el timo que produce células linfáticas. Entonces, también hay que buscarlo ahí. Por eso, muchas veces el linfoma empieza acá, uno no lo ve porque no tiene los ganglios, pero empieza con compresión o de la vía aérea o del corazón y da síntomas inexplicables. Bueno, tenemos que hacer pausa y me quedé pensando mientras que el doctor Díaz hablaba el riesgo que puede significar, por ejemplo, una cosa estética tan sencilla que la gente se somete así con liviandad, y hablo del drenaje linfático. Esta palpación de ganglios permanentemente y esta estimulación que de verdad no es porque nos haga nada grave, pero que puede ser riesgosa, evidentemente, si no está realizada y hecha por un profesional. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Estaremos hablando con la licenciada Schwalb, ¿de qué? Para preguntarnos si somos realmente culpables de enfermarnos o no de cáncer. Exacto. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Siempre que hablamos del cáncer aparece esto como un aspecto fundamental. Esto es una enfermedad psicosomática. ¿Nosotros hicimos algo en la vida o dejamos de hacer algo en la vida para tener que enfermarnos? Bueno, es una gran pregunta que lamentablemente aquellos que lo padecen se lo hacen y se lo machacan como si realmente fueran culpables. Estaremos hablando de esto que es muy pero muy importante. Quédense ahí, estamos en vivo, ustedes ya lo saben. ¿Y cuáles son nuestros teléfonos? 4535-0705, 4535-0706. Con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que